Presidente, usted está hablando de los números de las encuestas y todo eso indica que la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, si decide serlo, tiene un terreno más bien avanzado, no ganado, evidentemente, y lo hemos escuchado usted diciendo que no hay corrida. Pero nos gustaría que nos comentara a propósito del silencio de la presidenta Bachelet. ¿Cuánto incide en la política actual? ¿Qué le dice el silencio de la expresidenta Bachelet a usted? Bueno, sin duda que la expresidenta Bachelet tiene un gran apoyo popular y por tanto es una candidata con muchas posibilidades. Eso está fuera de toda duda. Pero también yo estoy absolutamente convencido que esta carrera presidencial no está corrida. Es un libro abierto. Las personas van a votar, yo creo, en función de dos consideraciones. En primer lugar, van a preguntarse qué tan bueno fue el gobierno de la expresidenta Bachelet y qué tan bueno fue este gobierno desde el punto de vista de los resultados, que son muy importantes. Cuando hablamos de crecimiento genera empleos, mejora los salarios, crea oportunidades, aporta recursos al Estado para poder financiar la infraestructura, la reforma a la educación, la política social. Esa va a ser una primera pregunta. Y yo creo que desde ese punto de vista, el Chile que nosotros recibimos el año 2009 era un Chile que no crecía, que no creaba empleos, que no mejoraba los salarios, que estaba muy estancado, que se estaba quedando atrás con respecto al resto del mundo. El Chile que vamos a entregar el año 2013 es un Chile que está creciendo con fuerza, creando muchos empleos, mejorando los salarios y liderando en el contexto internacional. Y por tanto va a haber una comparación de los resultados y de los logros. Pero no todo se basa en análisis y comparaciones del pasado. También los chilenos van a evaluar qué propone cada candidato hacia el futuro. Y desde ese punto de vista, mi opinión es que el proyecto de la Concertación, lo que hemos visto estos días, es un proyecto que en mi opinión no conduce a ninguna parte. No queremos repetir la experiencia de países como España y Grecia, que por aplicar ese tipo de política terminaron donde terminaron. Y por tanto yo creo que los candidatos de la coalición por el cambio tienen una buena oportunidad, pero sin duda la expresidenta Bachelet tiene, por sus características, carisma, personalidad, tiene, ¿cierto?, una gran posibilidad y es una gran candidata. Y, presidente, entregarle la banda presidencial a alguien que no sea de la alianza, ¿va a significar un fracaso? Yo siento que un presidente tiene dos grandes objetivos. El primero, gobernar bien, mejorar el país, entregar un país mucho mejor que el que recibió, un país con más crecimiento, con más empleo, con más salarios, con mejor educación, con mejor salud, con más seguridad, con menos pobreza, con más igualdad de oportunidades. Desde ese punto de vista, esa es la tarea fundamental de un presidente. Pero también es cierto que un presidente siempre quiere entregarle la posta o la banda presidencial a alguien que continúe esa tarea. Y por tanto, son los dos aspectos los que permiten formarse un juicio de un gobierno. Presidente, usted nos habla de los logros de su gobierno y hace referencia a la popularidad de la presidenta Bachelet. Es difícil confesar un pecado capital, pero ¿no le envidia parte de la popularidad o de esa cercanía que la gente tiene con ella? Por supuesto que sí. ¿La envidia? En el buen sentido de la palabra. Yo no soy ciego ni sordo y veo que la presidenta o la expresidenta Bachelet logró una cercanía, una comunicación con la gente muy, muy cercana, muy, muy profunda. Y por supuesto que uno le gustaría tener ese mismo apoyo y esa misma adhesión. Pero al mismo tiempo, uno se da cuenta que, por otra parte, que el gobierno de la expresidenta Bachelet no fue un gobierno que lograra dar grandes saltos adelante, ni en crecimiento, ni en empleo, ni en educación, ni en salud. Yo creo que este gobierno, desde el punto de vista de los logros, que afectan la vida de las personas, porque cada vez que se crea un nuevo empleo, y hemos creado 700.000 nuevos empleos, es una persona que estaba cesante, con todo lo que eso significa de indignidad y de dolor, y que encuentra trabajo y encuentra una oportunidad. Cada vez que mejoramos la calidad de la educación, son niños chilenos que logran acceder a las herramientas e instrumentos que les permiten desarrollar sus talentos. Cada vez que logramos decomisar drogas o combatir a una banda de delincuentes, son niños chilenos o jóvenes chilenos que se salvan de caer en las garras de la droga. Cada vez que logramos, por ejemplo, atender a una persona en la salud o terminar con la lista de espera auge, es una persona que
llevaba a veces un verdadero calvario, por ejemplo, con una operación de cadera pendiente o con una operación de cataratas pendiente, y que ahora se la puede hacer porque terminamos con la lista de espera auge. Entonces, esos logros no son logros simplemente para que los ministros se luzcan, son logros que cambian y para mejor la vida de los chilenos. Y por tanto, yo en cierta forma tengo una sana envidia por la popularidad que logró la presidenta Bachelet, pero tengo una profunda convicción de que este gobierno ha hecho mucho más por mejorar la vida de los chilenos que el gobierno anterior. Presidente, y sobre ese mismo tema, ¿por qué no se logra ese nexo con la gente? ¿Por qué esos logros no se transforman en adhesión ciudadana? ¿Qué cree usted que le falta a este gobierno? ¿Empatía, cercanía? ¿Qué ha pasado? Nos hemos preguntado eso 1.000.000 de veces, y yo he escuchado tantas teorías que al final uno está de acuerdo con todas, pero son todas contradictorias. Yo creo que nos ha faltado más humildad, más cercanía, más compartir con la gente. Los chilenos quieren que a Chile le vaya bien, pero quieren sentirse parte de eso, quieren darse cuenta que su voz es escuchada, que su aporte es valorado. Y yo desde ese punto de vista le he pedido incansablemente a los ministros que tenemos que salir a terreno, a estar con la gente, a escucharlos más, ¿cierto?, a dialogar más, a mostrar más cercanía y más humildad. Y eso es lo que va a marcar este últimos 16 meses de nuestro gobierno. Y, presidente, ¿habrá sido un error, a lo mejor, antes de asumir la presidencia, hablar del gobierno de los mejores? Como una especie de eslogan o de mantra de lo que podría ser su gestión. Yo nunca me gustó esas palabras. Yo prefería esto de un gobierno que iba a construir una sociedad de seguridades, oportunidades y valores. Pero era un eslogan eso. Hubo muchos eslogans. Yo creo que es malo esto de los mejores. Yo habría hablado del gobierno, ¿cierto?, de los más comprometidos. Hablábamos, ¿cierto?, de un gobierno que tenía una obligación de hacer las cosas bien, hacerlas con un sentido de urgencia y hacerlos con honestidad. Desde ese punto de vista, usted se da cuenta que desde el punto de vista de la corrupción han habido problemas, pero no ha habido ningún acto de corrupción de la naturaleza y envergadura de los que conocíamos en los gobiernos anteriores. La preocupación por la probidad, por hacer las cosas en forma honesta, por hacer las cosas, ¿cierto?, con urgencia, porque mucha gente no puede esperar. La exigencia, a veces los ministros me dicen, ¿por qué tanta exigencia, tanta presión por lograr las cosas y lograr las cosas rápido? Porque la gente necesita soluciones rápidas. Por ejemplo, teníamos que hacer un cambio en la educación profundo y rápido, porque de lo contrario nuestros niños se iban a incorporar a esta sociedad moderna del conocimiento y la información sin los medios, sin los instrumentos. Teníamos que crear 1 millón de empleos porque teníamos 800.000 chilenos sin trabajo y sabíamos que venían los jóvenes y las mujeres que querían incorporarse al mundo del trabajo. Teníamos que recuperar la capacidad de crecimiento que la habíamos perdido, porque de lo contrario este país no iba a tener los recursos para financiar todas las grandes obras de infraestructura, de educación, de salud. Y le quiero decir algo, nosotros asumimos en condiciones muy adversas. Primero el terremoto, que fue devastador y todo el mundo sabe. Hoy día la gente se olvidó del terremoto. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los chilenos hemos hecho un esfuerzo de reconstrucción notable, que es estudiado y reconocido en el mundo entero. Pero no solamente fue el terremoto. Asumimos el gobierno con un país que estaba perdiendo fuerza y liderazgo, que cada día crecía menos, que cada día creaba menos empleos, que cada día invertía menos, que cada día exportaba menos, y que además las desigualdades y la pobreza aumentaban. Pero un tercer factor adverso es que asumimos un gobierno cuando el mundo estaba en crisis. Y por tanto las circunstancias han sido difíciles, y a pesar de estas dificultades nos pusimos metas muy ambiciosas y muy grandes y en muchos terrenos. Y usted ve que hoy día Chile, en medio de este mundo en crisis, es uno de los países que más crece, que más empleos crea, que más mejora los salarios, que está enfrentando reformas que se habían postergado durante décadas, como la reforma a la educación. Y esto no son simplemente intenciones. La prueba SIMS estuvo estancada 20 años, la calidad de la prueba SIMS. En los dos últimos años por fin empezó a mostrar que la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes está mejorando. La pobreza aumentó entre el 2006 y el 2009. La última encuesta que hacen, a pesar de que la gente o algunos cuestionan todos los logros de este gobierno, tuvimos una mejoría, pequeña, pero una mejoría. Y por lo tanto, ha sido un gobierno que ha tenido que enfrentar condiciones muy difíciles.
Y, por ejemplo, en el tema del terremoto hicimos un compromiso, reconstruir nuestro país durante nuestro gobierno. En 4 años reconstruir un país golpeado por uno de los 5 terremotos peores en la historia de la humanidad es una tremenda meta y un tremendo desafío. Y por tanto, a pesar de muchas dificultades, Chile hoy día es un país que está marcando un liderazgo y un dinamismo que es apreciado, ¿cierto?, y admirado por el mundo entero.